¿Qué recuerdan de la llegada de nuestro pastor? Fue el año 1979. Llegó en ese tiempo el matrimonio del hermano Nacora Redondo Moya con la hermana Filomena Herrera. La voz de mi pastor quería escucharla cada vez más, porque nos llamaba tanto la atención esa voz, que él era delgadito, menudito lo encontraba yo, pero ese vozarrón que sacaba de dentro de su persona, maravilloso. Su llegada marcó una etapa, por lo menos en mi vida, en conocerlo, en saber, porque para nosotros ellos eran desconocidos. Primero era un predicador que lo enviaban nomás en Mariposa, predicador nomás. Más tarde él lo nombraron pastor ya porque ya no había a quién ponerlo, y ahí lo vino a presentar mi obispo. Cambió de los rudimientos que tenían los hermanos, a lo menos para Huamachuco sí. Hasta hoy día, como nuestro pastor propuso todo lo que es, lo que teníamos que cómo trabajar unidos. Sin duda que encontramos en el siervo de Dios a alguien que nos llamó la atención, la forma de hablar, especialmente sus predicaciones, que impactó, por lo menos en mi caso, impactó mi vida. ¿Cómo era nuestra pastora Filomena? Mi pastora Filomena, muy hermosa dama, muy hermosa, era joven, linda, me llamó mucho la atención. Además, yo pensaba, parecen, que se los dije después, parecen actores de cine. Fue una pastora, pero muy excelente. A lo menos para mí fue una pastora que se preocupó de todo. Cuando empezó en ese tiempo la corporación de la Iglesia Unida, los conocí a ellos como miembros de la Iglesia Mariposa, y yo la vi actuar a nuestra pastora Filomena. En ese tiempo yo la encontré muy seria. Pensé que era difícil de entablar una comunicación con ella, y la verdad que no fue así. Muchas veces en las mismas reuniones, especialmente el día domingo, la vi danzar al Señor, y fueron momentos gloriosos cuando el Señor la tomaba en danza. La verdad que eran verdaderas fiestas espirituales que vivimos con ella. Además se destacaba porque tenía una hermosa voz y una tremenda voz. Y en ese tiempo casi tocó con mi compañera enferma también. Ella la que pasaba acá siempre. Muy amable en ellas. Cuando ya estaba bien, ya en todos los servicios le iba a venir a buscar y a dejarlo acá. En la conferencia siempre lo venía a buscarlo y también llevarlo. Y muchas veces me dijo a mí, ¿le va a dar permiso, hermano Eugenio? No, le dije, yo no le voy a dar permiso. Ya, pues mejor todavía, me dice. Lo vengo a buscar a tal hora, hermana María, ya está. Y ella me decía, Mari, ora por lo que estás pidiendo. A veces, porque todos los lunes iba ella a Huamachuco, entonces no te escuchaba orar. Y yo le decía, sí oro, mi pastora, acuérdate, me decía, que tu abogado, ese coro que hiciste, que me cantaste, no lo hice yo, mi pastora, si lo escuché en la radio. No hay que escuchar la radio, pero yo lo escuché. Me decía, pero harto lindo que ya lo escuchaste, te lo aprendiste. Y yo decía, es un corito que dice, yo tengo un abogado, que él me defiende, nunca está ocupado, siempre me atiende. Jamás pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¿Cómo era la iglesia del año 1979? Y era una iglesia que estaba en construcción, porque demoramos mucho en construir esa iglesia. Y la orden, nosotros estábamos enseñados a otro tipo de orden también, porque mi padre era de una sola palabra. Cuando decía las cosas, así eran. Entonces, yo fui aprendiendo muchas cosas de mi pastor Nacor, porque la enseñanza de él y la doctrina de él era diferente. Físicamente la iglesia
era un poco más modesta. Era una iglesia mucho más sencilla, pero ellos es un ministro trabajador, visionario, y quiso hacer un templo de mayor envergadura, y en eso fijó su meta y se trabajó mucho para dejar lo que es el templo hoy día, porque el templo de Quilicura es un hermoso templo. Los paseos que hacíamos al cerro con mi pastora, con mi pastor, paseos muy lindos, muy lindos, que también, digamos, paseos de, ¿por qué no decirlo? También paseos amenos. Para el 18 también fuimos y lo pasábamos muy bien, porque igual a lo mejor estábamos en unión, en comunión, todo, pero ahí se impartía la palabra del Señor. De la misma forma se cantaba, muy hermoso. Nuestros tiempos fueron maravillosos, maravillosos. Los desfiles que se hacían separados, los niñitos con su instrumento y los separados, y las señoritas separadas del punto grande. Luego después nos juntábamos todos. Muy hermoso, 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 maravilloso. Siempre, gracias a Dios, se ha demostrado la iglesia con ese amor. Siempre la iglesia de Quilicura ha demostrado un amor, un cariño, una humildad. Y hasta el día de hoy yo creo que la presencia del Señor siempre ha sido con nosotros. Y agradecido también de los siervos de Dios que nos presiden hasta el día de hoy. ¿Cómo eran las clases de los niños? Lo que yo recuerdo de la clase de los niños eran que eran muy hermosas. Todos esperábamos con ansia la llegada de la fecha para asistir a la clase de los niños. Era como en el mes de octubre, me recuerdo. Y porque la cantidad de niños era mucha, éramos muchos los que queríamos con ansia asistir a las clases de niños, porque la verdad que eran tiempos muy hermosos, muy entretenidos. Llegando a agosto, como que ya empezábamos a contar los días para que llegara la clase de los niños. Y era porque aprendíamos, lo pasábamos bien, compartíamos, y las 11 que daba mi pastora Filomena eran muy buenas. Nos enseñaban de la palabra del Señor por cada edad, y también cantábamos alabanzas, nos enseñaban, y también nos preparábamos para ya participar en la Navidad. Fue una época muy linda, maravillosa. Mi pastora Filomena siempre impartiendo la disciplina, pero a la vez con mucho amor. A lo mejor ella era cualquiera de afuera podría pensar que ella era como muy estricta, pero nosotros, dentro de todo lo estricto, nosotros la amábamos, porque ella nos amaba a nosotros y lo demostraba. ¿Qué cosas más recuerdas de esa época en la iglesia? Recuerdo que mi hermana iba a los jóvenes y yo también iba con ella. Participábamos en las reuniones de juventud de la semana, en las reuniones zonales. También en esos años había oración de jóvenes a las 8 de la mañana. Y tengo los recuerdos de que los jóvenes del Mañío se venían caminando y nos pasaban a buscar casa por casa, y llegábamos todo un grupo ahí a las parcelas a las 8 de la mañana, a la oración de la mañana. Luego tomábamos un desayuno y después participábamos en el punto de predicación y en la escuela dominical. El 18 de septiembre era instaurado el paseo de la iglesia. Recuerdo vívido mi pastor y mi pastora Filomena saltando la cuerda con nosotros. Mi pastora Filomena nos hacía saltar a todas las niñas, mi pastor saltaba con nosotros. Ellos eran un par de niños más junto con nosotros. Yo creo que ellos vivían con la misma intensidad de niños como nosotros vivíamos esos paseos, lo vivían ellos. La hermandad con que la iglesia se juntaba con un simple paseo, y que donde todos compartíamos, nadie era más, nadie era menos, éramos todos iguales y compartíamos de la misma forma, y eso era algo muy, muy hermoso dentro de la iglesia. Nuestra pastora Filomena ya nos hacía participar del servicio de Dorcas. Algunos nos daban distintas labores de
no sé, estar en el pasillo como pasillero, pasar la ofrenda. Y también a las niñitas nos enseñó más de alguna vez, nos llamaba y nos enseñaban a orar, cómo se hacían las oraciones ahí en el servicio de Dorcas. Fui muy feliz dentro de la casa del Señor, he sido muy feliz en cada etapa, en mi niñez, en mi juventud. Y la verdad que el secreto es nunca apartarse, siempre tener al Señor Jesucristo en primer lugar. Y como nuestro pastor Nacor dice, siempre en sus palabras yo las recuerdo, con Cristo en la familia, un hogar feliz. Bueno, a mis pastores les deseo que el Señor los guarde, los proteja, les conceda mucha salud y vida para que nos sigan acompañando, y feliz de que sean 44 años y espero en el Señor que sean muchos más. Son mis sinceros deseos para ustedes. ¿Qué recuerdan de nuestra pastora Filomena? Es difícil resumirlo en pocas palabras porque, especialmente para los que no la conocieron, ella era el alma de alguna manera del día a día de la iglesia. Era quien estaba ahí en las largas filas cuando uno se despedía, se acordaba de todo, se preocupaba por todos. Siempre estaba donde había una necesidad. Normalmente ella se venía a veces en la mañana y mi pastor la recogía en la tarde y participaba y visitaba a varios enfermos y varios hogares. La verdad que me emociona el solo hecho de recordarla. La verdad que para mí ella fue muy especial. Fue mi madre que me entregó tanto amor, tanto amor. Ella marcó mi vida en su cariño, en su enseñanza. Agradezco a Dios porque todo eso me ha servido para permanecer en la casa del Señor hasta el día de hoy. ¿Cómo se enteraron de su partida? Bueno, yo estaba trabajando. En esos tiempos trabajaba con el hermano Luis Rivas. Y el hermano Luis Rivas fue el que va a producción y me avisa. Fue un momento muy doloroso porque para mí era mi segunda mamá. Recuerdo mucho, varias cosas. Por ejemplo, la caravana desde la iglesia central de Calle Las Mariposas hasta el cementerio. Era interminable la cantidad de autos que iban. Y recuerdo que era un día medio lluvioso, medio nublado, pero que al final salió el sol. Fue una jornada muy especial. Ella era una mujer muy única y de alguna manera nosotros sentimos mucho su partida, los que nos criamos con ella. Casi todos los jóvenes como de mi edad más o menos de esa generación, fue un golpe muy duro para la iglesia en general. La verdad que a mí me emociona mucho el conversar estas cosas. Cuando me dijeron que viniera para que participara de estas preguntas, volvieron tantos recuerdos. Tantas cosas, me ha hecho mucha falta, pero sí sé de que ella está bien. Sé que un día vamos a llegar junto a ella. Bueno, fue un llanto, un desgarro, porque ella era como nuestra madre. Siempre estaba con nosotros, en todo momento, y no solamente con nosotros, digo yo, que me toca a mí, en el hogar nuestro, pero ella estaba en cada hogar. Ella era una mujer muy preocupada. ¿Qué recuerdas de la asunción de nuestra pastora Violeta? La verdad que recuerdo cuando mi obispo estábamos en el velatorio de mi pastora Filomena, porque de acá de la iglesia llevaron a mi pastora a la iglesia de Mariposa. Y estábamos ahí cuando mi obispo le dice a mi pastora Violeta que él había sentido del Señor, de que ella iba a ser la que iba a acompañar a mi pastor. Bueno, todos nosotros aplaudimos, ¿sabes? Estábamos contentos porque era una parte de ella, porque la queríamos. Y yo sentía que la idea que había en mi corazón era tan grande, porque el dolor era tan grande, pero cuando mi obispo dijo que
que mi pastora Violeta iba a ser la que iba a acompañar a mi pastor, yo sentí que el Señor colocaba el primer bálsamo en la herida que yo tenía en mi corazón. Recuerdo haber estado en ese lugar y fue un momento muy emotivo, pero principalmente del que me acuerdo es cuando mi pastor estábamos en la iglesia, ya había sido el funeral de ella, y después del funeral mi pastora se sentaba en un sitial, en un costado, y me acuerdo de mi pastor claramente las palabras cuando él la llama y le dice: hija, ven a sentarte al lugar de tu madre. Y fue un momento que la iglesia estaba así muy expectante porque estábamos de duelo, porque mi pastora había partido, y doy gracias a Dios porque pudimos tener, Dios nos dio una madre espiritual que pudiera reemplazar a la anterior. Obviamente no son iguales, son distintas, funcionan de formas distintas, pero Dios permitió que la iglesia de Quilicura siguiera teniendo pastora, y yo sé que Dios a mi pastora Violeta le ha dado una sabiduría muy, muy particular, porque ha tenido que acompañar a nuestro pastor, y yo creo que hay dos cosas que lo han sostenido con vida hasta el día de hoy. Uno es el amor por la obra, que lo sostiene, de estar ahí en los cultos, de participar y tal. Y lo segundo, la familia que lo ha cobijado, y especialmente nuestra pastora Violeta, que se ha encargado de estar con él y de apoyarlo en todos los temas. ¿Qué otros recuerdos tienes de estos tiempos? Bueno, en cuanto al terremoto, fue triste. Fue triste porque ya como que la iglesia se vino abajo casi prácticamente. Pero mi pastor, y también en el tiempo del terremoto, el que le coordinó fue justamente también el hermano Luis Rivas, yo me acuerdo. El hermano Luis Rivas se puso detrás de él porque el muro que había atrás, en la espalda, se movió. Y él los llamó a calma, a que fuéramos todos para adelante. Se cayó la cornisa de la iglesia, porque la cornisa de la iglesia tenía la cruz, y se cayó y tuvimos que ir hacia adelante. Y ahí mi pastor oraba y nos daba paz, tranquilidad, y también era tan preocupado que llegó el anuncio, llegó el aviso en el tiempo del terremoto del 86, 85, fue que él tomó un grupo y lo mandó a la iglesia de Carampangui, porque ahí también se había caído la iglesia, y fuimos un grupo de jóvenes y varios a ayudarla a sacar a los hermanos que habían ahí también. La verdad que en ese tiempo yo participaba en el local de Huamachuco, y mi pastora Filomena nos hacía las dorcas el día lunes. Iban las hermanas de acá de Quilicura, iba un grupo acompañándola, y las dorcas empezaban a las 3 y a veces terminábamos a las 6, 6:30, porque se oraba y se oraba harto. Las hermanas iban a tomar once a nuestras casas y habían bromas, risas. Lo pasábamos muy bien con mi pastora. Recuerdo que una vez estábamos en una media vigilia en el local del Mañeo. Habían pasado unos meses ya que había fallecido mi pastora Filomena, y siempre me acuerdo de algo, y que yo le encontré un valor, y después lo entendí y le tomé un valor muy grande, que mi pastor habló con la iglesia, y un momento detiene él estaba hablando, y él le habla directamente a la congregación, y nos llama la atención porque todavía seguíamos llorando a mi pastora Filomena. Y él nos dice algo que a mí nunca se me olvidó, que él dijo: hermano, deje de llorar a su pastora acá. Aquí en la iglesia se viene a alabar al Señor. Si le quiere llorar, llórela en su casa. Y de repente algo que pensé, pero ¿cómo no? Pensándolo en él, que seguramente él hasta el día de hoy guarda ese dolor de que no está con su compañera hace ya 20 años, pero de poner por delante al Señor, a Dios por primero. O sea, vamos a la iglesia a alabar al Señor, y eso es lo primero. Y a mí nunca se me olvidó esa palabra de mi pastor, y también nos sirven a nosotros también para entender que cuando vamos a la iglesia vamos a alabar al Señor primero, y eso es lo primero. Después las otras cosas son secundarias. Entonces yo me acuerdo mucho de ese momento, porque el pastor fue bien claro con la iglesia en decirnos de esa manera. ¿Qué ha significado estar en esta iglesia? Bueno, la verdad yo llegué a la iglesia de Quilicura muy chiquitita, como a mis 5 o 6 años, así que la verdad llegar a esta iglesia ha significado para mí criarme. Para mí ha significado aprendizaje, adaptarme también, amar tener un lugar donde congregarme con la familia. Para mí la iglesia
prácticamente en mi casa. Aquí me he criado, acá nací, los hermanos son parte de mi familia. Para mí ha significado una bendición, saber que no estábamos solos y que teníamos un nuevo hogar. ¿Qué aspectos destacas de nuestros pastores actualmente? Su fidelidad, su amor, su carisma, su sentido del humor también lo he disfrutado mucho. El servicio y la dedicación que mi pastor tiene a la obra y a su iglesia. Por ejemplo, ese coro que siempre canta: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Su voz grave y profunda, que si uno no está muy está desconcentrado y mi pastor hace esos cambios de voces, a uno le llegan a dar un salto. Su disposición por estar siempre, su compromiso, y no solo con el hecho de asistir, sino que también sus ganas de poder estar, de estudiar la palabra, de poder siempre estar en conexión con el Señor es algo que yo encuentro súper destacable de él. Su forma de expresarse, sus pausas, es algo que yo he aprendido porque yo suelo hablar muy rápido. Aquí he aprendido por mi pastor a las pausas, al tiempo. Y de mi pastora, dentro de lo que puedo decir, yo creo que su generosidad, porque siempre que hay una necesidad material, por ejemplo en la iglesia, ella está atenta a lo que necesitemos, ya sea en el coro, el equipo de transmisión o cualquier área de la iglesia. Destaco su fidelidad con sus tradiciones. Ellos siguen manteniendo lo que desde un principio han recibido. Siempre he sentido el cariño de ambos, no solamente yo, sino que también de mi esposo, mi familia. Bueno, su calidez. Desde que llegué a la iglesia siempre me he sentido bien recibido por mi pastora, por su confianza, por su firmeza también. Es su entrega por las actividades de la iglesia, por lo que haya que hacer en la iglesia en realidad, siempre está. Si hay que hacer aseo, me acuerdo que ella siempre era de las que estaba presente, a veces sola, con trabajos que claro, uno mira pesados, pero ella siempre con esta entrega de poder hacer trabajos silenciosos que en realidad uno de afuera no los ve, y ella siempre ha estado ahí presente. Palabras de saludos y bendición para nuestros pastores. Agradecer. Sí. Aprovecho este momento para agradecer y saludar a mi pastor. Él me acogió cuando necesitaba un hogar espiritual y me recibió y me dio la confianza. Yo por eso lo saludo y le agradezco en este día especial donde podemos conmemorar una gran cantidad de años administrando la iglesia de Quilicura, de la cual hoy puedo decir me siento parte. Muchas gracias por hacerme parte también de la iglesia en Quilicura. Cuando no tenía un hogar físico, una iglesia, pude llegar aquí, a Quilicura, sentir el cariño, el amor de mis pastores, mis pastoras, mi pastor, de los hermanos, y sentirme acogida, sentir como que me conocían de años, que el saludo amable, el abrazo. No digo que en otra parte no lo recibí, pero me refiero a ese lapso que me sentía sola, sin un hogar. Eso le agradezco. Y sabe que lo llevo muy profundo, porque son cosas que no se olvidan. Le agradezco por recibirnos, a mí, a mi esposo, a mis hijos, y verlos crecer en este ambiente cristiano que ha sido de mucha bendición. Así que muchas gracias a mi pastor Macor y mi pastora Violeta por recibirnos con tanto amor. Gracias. Bueno, más que nada felicitarles y agradecer al Señor porque llevan ya mi pastor 44 años de pastorado, mi pastora 20, y
lleva como, mi pastor al menos lleva casi toda mi vida en el pastorado y son años que no han pasado en vano y el Señor se ha visto cómo les ha respaldado. Y yo la verdad es que puedo ver también el fruto de ello en la iglesia, en la hermandad. Así que agradecerle al Señor por estos años que han estado también a la cabeza de esta iglesia y agradecerles también porque en todo lo que necesitamos nosotros como cuerpo de jóvenes o yo en lo personal, sé que siempre van a estar. Desearle lo mejor, que ha sido para nosotros como congregación muy importante desde que ustedes están acá. A mi pastora desde que asumió también este rol de poder acompañar y estar al lado de mi pastor. El Señor los siga bendiciendo, los siga guardando. Los amamos, hablo también en general de nuestra iglesia, los amamos mucho y esperamos que puedan seguir con nosotros y al frente de nuestra iglesia por mucho, mucho tiempo más, hasta que el Señor así también lo quiera. Ese es mi pastor. Mi pastor es bien correcto a la orden del Señor. Porque él, como es el siervo de Dios, es muy alto. Que por la palabra de él puede tener muchos años de vida. Porque es bueno con las personas. Es con un pelo blanquito y una barbita. Un buen hombre de Dios. Porque si tú estás con Dios y obedeces, le alabas, Él te va a responder y te va a dar más años de vida. Lo que más me llama la atención de él es su forma de ser. Yo fui a donde mi pastor y le pegué un sticker. ¿Y qué dijo mi pastor? Que Dios le bendiga. Ya me abrazan y me dan un besito. La pastora. Bien cariñosa, porque tal vez le tendría un amor inmenso a los hermanos. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Corazón, amiga, de que son diferentes. Les quería dar un hermoso saludo de mi parte, porque me enteré, un pajarito me contó, de hecho, que van a cumplir 44 años de pastorado. Y eso para mí es mucho, así, mucho, mucho. Y yo quedé sorprendida. Entonces les quería dar las felicidades. Y que Dios siga con ustedes en todo y que los guarde. Amén. Un saludo a mi pastor. El pastor de mi pastora.